Apreciados estudiantes, un buen día. Voy a compartirles en este video el tema referente a la semana de rentabilidad y endeudamiento, como hemos venido trabajando dentro de la estructura de los estados financieros de Grupo Nutresa. En esta hojita de teoría les voy a dejar algún elemento complementario y parte de esta estructura. Nosotros habíamos hablado que la estructura de los estados financieros la recoge esta estructura del balance y de alguna manera esta estructura del estado de resultados. Si lo miráramos de una manera de relación entre ambos, uno sabe que en esta parte tiene lo que se conoce como el endeudamiento. El endeudamiento es la relación que tienen los pasivos sobre los activos, pero al mismo tiempo la deuda a corto plazo que la determina el pasivo corriente sobre el pasivo total. Es decir, estos pasivos, cuánto significan del total de activos, y este corriente, cuánto significa el total. Y hay otros que vamos a trabajar que son la carga financiera, que es cuántos son mis gastos financieros con respecto a las ventas, y la cobertura de interés, que es qué tanto utilidad genero contra los gastos. Este se mide en un porcentaje y este se mide en veces. Pero cuando uno hace ya la relación entre los indicadores de rentabilidad y los indicadores del balance, uno podría relacionar estas dos cosas. Estos activos que tiene la empresa, estos activos que tiene la empresa acá, estarán relacionados de la siguiente manera. El total de mis activos deberían ser todos destinados a la operación, de manera que al vincularlos, estos activos deberían tener una relación de la generación de utilidades. Y con eso llegamos a un indicador que es la rentabilidad del activo, entendiendo la rentabilidad de la empresa como la utilidad operativa sobre los activos. Yo con los activos que tengo, tanto corrientes como a largo plazo, genero utilidades. Los pasivos, esos pasivos que yo tengo, me terminan generando gastos financieros, obvio, por deuda y por otro tipo de consideraciones. Y el patrimonio me queda con la relación de la utilidad antes de impuestos. Entonces la rentabilidad del patrimonio va a ser la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. Sin embargo, uno puede evaluar todo antes de impuestos o todo después de impuestos. Por ahora lo vamos a hacer antes de impuestos. Y vamos a ver esto en un ejemplo hacia donde apuntemos qué es el objetivo básico financiero de una empresa, que ya para ustedes es un elemento comprendido, pero vamos a retomarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo tengo una empresa así, una empresa que tiene unos activos, pasivos y patrimonio, tiene una tasa del pasivo, una tasa esperada por el inversionista y una tasa de impuestos, tuvo ventas, costos, gastos, tuvo una utilidad operativa, intereses, utilidad antes de impuestos, impuestos y resultado neto. La estructura que tiene la empresa en la actualidad es esta. Ok, cualquier valor no nos interesa. Vamos a suponer que el valor de los activos es de 700 millones y que los pasivos son un determinado porcentaje establecido de acuerdo a la estructura de la empresa.
Entonces vamos a establecer que esos pasivos se puedan mover de la siguiente manera. Se puedan mover entre el 0 y el 95%. Listo. Entonces yo puedo tener deudas entre el 0 y el 95%, dependiendo de la estructura que yo quiera considerar, hasta un 95% o no tener deuda. Si consigo deuda, el banco me cobra el 15 y el dueño espera el 10. Perdón, el banco me cobra el 13, el dueño espera el 15. Vamos a suponer que en mi modelo tengo una tasa de impuestos X. Listo. Los resultados logrados por la empresa en ese año fueron los siguientes. Vamos a suponer que la empresa vendió 1.000.000, tuvo costos del 480 y tuvo gastos de 380. Entonces su utilidad fue de 140 millones. Sobre la deuda que tenga, paga unos intereses del 13. Le queda una utilidad antes de impuestos. Y esos impuestos, sobre esta base paga el 32 y le queda una utilidad neta de 95.200. Si se empezara a endeudar, va a tener intereses. ¿Ok? Entonces hay un primer concepto. Si la empresa todos los recursos los utilizara con patrimonio, el resultado operacional no se va a ver afectado, pero el resultado neto sí se va a ver afectado, Entonces este resultado neto, en la medida en que yo me endeudo, me apalanco y afecto el resultado antes de impuestos y el resultado neto. Eso me va a cambiar varios indicadores. Entonces uno empieza a medir así. ¿Cuál es el endeudamiento de la empresa y cuál es la participación del patrimonio? Entonces arrancamos a medir aquí. El endeudamiento de la empresa es cuánto tiene en pasivos con respecto a los activos. No tiene deuda. Por lo tanto, ¿cuánto es el patrimonio? El 100%. Pero si yo me empiezo a mover, la deuda se va a mover inmediatamente. Entonces yo aquí ya tengo establecido que yo puedo tener una estructura de deuda dependiendo del nivel en el que me quiera mover. O puedo tener mucha deuda, o puedo tener poca deuda o cero deuda. Ya usted define cómo, o mitad y mitad, por ejemplo. Listo. Dependiendo de esa deuda van a estar otros indicadores. Hay dos indicadores que uno no se mueve y el otro sí se va a mover, que son el margen operativo y el margen neto. Un margen es lo que me queda por cada 100 pesos que vendo, ¿cuánto me gano? Corresponde a la utilidad operativa con respecto a las ventas. Y el margen neto corresponde a la utilidad neta sobre las ventas. Entonces miren que hay uno de ellos que sí se va a mover. El margen operativo no depende del nivel de endeudamiento, pero el margen neto sí. Entonces este indicador se mueve en la medida en que se mueve el nivel de endeudamiento. El margen operativo no. Es decir, que una empresa no es mejor operacionalmente que otra porque deba o no deba, pero al dueño sí lo afecta. ¿Ok? Y el otro grupo de indicadores, porque un margen es lo que me queda de las ventas y un rendimiento es lo que yo logro con la inversión. Entonces, en este caso, el margen es del 14%. En cambio, el rendimiento se calcula sobre la inversión. Entonces, lo que uno hace es esto. Primero, calcula el costo de los recursos, el rendimiento de la empresa, el rendimiento del patrimonio y la tasa esperada. Esto se puede hacer o todo antes de impuestos o todo después de impuestos. Antes de impuestos, lo que uno hace es esto. Determina la participación de los pasivos por el costo de estos, más la participación del dueño
por el costo del dueño y establece en promedio cuánto valen los recursos. Miren que aquí me da el 13.70. Si yo no tuviera deuda, sería el dueño, el 15, sería exactamente igual al 15 que espera el dueño. Si el 100% fuera deuda, sería el 13. Pero si es una mezcla, por ejemplo, mitad y mitad, el promedio entre 13 y 15 es 14. Entonces me haría el 14. Va a depender de cuánta deuda o cuánto patrimonio tenga la empresa. Y a partir de ahí se calcula el costo. O sea que entre más deuda, menos costo tendría yo de los recursos. Pero entre más deuda y menos costo, más riesgo de flujo de caja, porque si tengo más deuda, más caja tengo que tener para poder cubrir esa deuda. Ahora, ¿cuál era la tasa esperada por el dueño? El 15. Entonces, lo primero que yo calculo es cuál es el rendimiento de la empresa para establecer si ese rendimiento sí está siendo acorde a las expectativas del negocio en cuanto al costo mínimo. ¿Vale? Entonces, vengo y hago lo siguiente. Voy a establecer la desigualdad antes de impuestos. Vamos a hacerla. Desigualdad antes de impuestos. Entonces yo digo, divido la utilidad operativa sobre los activos. Habíamos dicho esto. La relación de los activos es con la utilidad operativa y la relación del patrimonio es con la utilidad antes de impuestos. Divido la utilidad operativa sobre los activos. Bien, el 20. Y divido la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio, el 24. ¿La empresa logra o no logra el objetivo? Hasta aquí, claro que lo logra. ¿Por qué? Porque observen que la empresa está logrando que el rendimiento del patrimonio sea mayor a la tasa esperada. Y eso se logra cuando el rendimiento de la empresa es mayor al costo de los recursos. Si yo logro que el rendimiento de la empresa sea mayor al costo de los recursos, le termino dando al dueño un rendimiento mayor a lo que le estaba esperando. Ese es el ideal en los negocios. Ahora, si yo no tuviera deuda, todo sería igual. 20, 20, 15, 15. Pero en la medida en que me endeudo, le voy dando mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque me estoy apalancando a una tasa del 13, rentando al 20 y esos 7 puntos se los voy trasladando al dueño dependiendo de su aporte dentro de la organización. Miren que cuando es 50-50, ahí le di los 7 puntos, 27%. Y en la medida en que tengo mayor participación, más rentabilidad le termino dando al dueño. Si yo me endeudara hasta un 80, le estaría dando al dueño un 48% de rentabilidad. ¿Pero bajo qué riesgo? Bajo un riesgo de liquidez porque tendría que pagar todo ese altísimo nivel de deuda. ¿Vale? Pero aquí viene otro tema importante y es, ¿cuál es la tasa de impuestos? Si yo aquí quisiera mirar cuál es el impuesto operativo, es decir, cuánto tiene que pagar la empresa de impuestos sí o sí, uno diría, multiplico la utilidad operativa por la tasa que tendría que pagar. Y él me dice 44.800, bien. ¿Y cuál fue el impuesto real? 21.504. Es decir, que yo aquí tengo un beneficio tributario. ¿En qué sentido? Si yo estoy pagando 21.504 y mis impuestos eran de 44, ¿de dónde me ahorré 23.296? 23.296 es sobre los intereses que pago, el 32. Es decir, que cuando yo no tengo intereses, no hay beneficio tributario, pero en la medida en que yo pago intereses, esta base va bajando. ¿Por qué? Porque los gastos financieros hacen que la base sobre la cual paga impuestos sea menor. Yo los resto, de la utilidad resto los intereses y sobre una base menor pago impuestos, lo que se conoce como beneficio tributario. O sea que el interés neto que yo termino pagando es
los 40 que le lleve al banco, descontándole ese beneficio. Y la tasa neta es el interés neto sobre el pasivo que yo pagué. Entonces, cuando yo me endeudo en el banco a una tasa del 13, dado que tengo un escudo fiscal o beneficio tributario, en realidad me estoy endeudando al 8,84. ¿De dónde sale esa tasa? Sale de toda esta operación que acabamos de hacer. Mire que no cambia, 8,84 independiente del nivel en el que me endeude es 8,84. Pero al final yo podría sacar eso de otra manera. Yo podría tranquilamente decir, si yo cojo la tasa que me prestó el banco y la multiplico por 1 menos el impuesto, llegó al 8,84. Vamos a ver dónde aplica esta tasa a la hora de evaluar la verdadera rentabilidad del negocio. Este análisis que acabamos de hacer con el cálculo de la tasa neta nos permitiría en un análisis complementario definir cómo sería entonces la rentabilidad después de impuestos, porque es que esta desigualdad la hicimos antes de impuestos. Yo puedo medir también la desigualdad después de impuestos. Y ahí ya tendría un poquitico más de elementos para saber si la empresa sí genera o destruye valor. ¿Cómo la vamos a hacer? La idea es que después de impuestos, si se dan cuenta, aquí yo cogí la tasa y la multipliqué por 1 menos T, por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces lo que voy a hacer es esto. Cojo el endeudamiento, o sea, pasivo sobre activo, por la tasa más patrimonio por la tasa. Eso ya lo teníamos, 13,50. Pero a este le aplico el beneficio tributario por 1 menos la tasa de impuestos. Y ahí me queda el costo de los recursos después de impuestos. Ese beneficio tributario o escudo fiscal me permite tener un costo inferior. La tasa del dueño seguirá siendo la misma, el 15. Ahora, ya la rentabilidad de la empresa va a ser todo después de impuestos. Entonces, a la utilidad antes de impuestos le quito el impuesto por 1 menos T. Y esa es la que divido sobre los activos. La verdadera rentabilidad no es 20, es 13,60. 13,60. Y la del dueño es la utilidad neta sobre el patrimonio, o sea, la UAI por 1 menos T, que sería la misma utilidad neta. Esta es la verdadera rentabilidad del negocio, esta. Vamos a evaluarla aquí, a ver cuánto nos dio. En ese sentido, uno diría que la empresa logró el objetivo financiero, porque miren que si yo lo evalúo desde esta óptica, yo estaría diciendo que la empresa está logrando un rendimiento mayor desde el rendimiento del patrimonio es mayor a la tasa esperada. Claro, pero aquí hay un problema, y es que este rendimiento mayor que hay aquí, este rendimiento mayor, el 27, obedece al endeudamiento. Si yo no tuviera deuda, sería inferior. En realidad la empresa no genera valor por su objeto social, lo genera en la medida en que se va endeudando. Cuando yo llego a un endeudamiento mayor al 15 y empiezo a endeudarme de ahí para arriba, es donde genero valor. Una empresa debería ser rentable por su propio objeto social. Entonces lo que yo debo hacer aquí es cuánto tendría yo que vender o cuál sería el nivel de activos o cuál sería el endeudamiento máximo o cuál sería el máximo de costos, cuál debería ser mi utilidad para yo generar valor. ¿Cuál debería ser esa utilidad antes de la deuda? Yo podría hacerlo y decir, es que si yo hubiera logrado aquí una utilidad para que esto me diera mínimo el 15, por ejemplo, ¿cuánto tendría que haber vendido? Entonces,
el modelo me diría, tendrías que haber vendido 15.000 más. Ah, ok, o sea que yo vendo 1.015.000, logro rentar más del 15%, sí señor. Y ahí sí, en la medida en que se endeude, su rentabilidad se disparará. Eso es muy importante saberlo medir. Entonces miren la relación entre endeudamiento y rentabilidad que se establece a través de este objetivo básico financiero. Vamos a ver el endeudamiento en nuestra empresa. El endeudamiento en el modelo de negocios se hará de la siguiente forma. Primer indicador, pasivo total sobre activo total. Yo vengo para acá y divido pasivo total sobre activo total. Y él me dice, por cada 100 pesos que debo, que tengo, ¿cuánto debo? ¿Cuál es la meta? Me vengo para datos y en datos la meta de endeudamiento es del 50. Perfecto. ¿Cuánto me dio el primer año? 38. El segundo, 44. El tercero, 46. Este 50 es un máximo. Quiere decir que la empresa está cumpliendo el máximo nivel de endeudamiento. Si estuviera por encima del 50, podría entrar en riesgos o compromisos futuros. Hay otro indicador que es de esa deuda, cuánto es a corto plazo. La meta está definida como el 40. ¿Cómo se calcula? Es pasivo corriente sobre pasivo total. Pasivo corriente sobre pasivo total. Y me da el 39 cumple, el 33 cumple y el 35. Si yo estuviera por encima del 40, diría que puedo tener cierto grado de riesgo de liquidez. Pero como en este momento estoy por debajo del 40, de alguna manera he venido cumpliendo mis dos indicadores de endeudamiento. ¿Vale? Ahora, hay un tercer indicador de endeudamiento y es el que establece cuánto equivalen los gastos financieros con respecto a las ventas. Eso es un máximo. Yo quiero por cada 100 que venda, máximo tanto. Entonces, la meta que tenemos en los datos es de el 4. Vamos a ver cuánto nos gastamos, cuánto fue el equivalente, gastos financieros sobre ventas. Y me da el 2, no lo supera, el 3 no lo supera y el 2,54. Perfecto. Y el otro indicador que se mide es la cobertura de intereses y es como meta 3 veces, este se mide en veces. Y aquí está diciendo cuántas veces genera la utilidad con respecto a los gastos financieros. 3,4, 3,16, 3,60. Este se mide en veces y es un mínimo. Yo mínimo quiero generar 3 veces. O sea que por los 3 indicadores de endeudamiento la empresa estaría bien. Porque ni supera el endeudamiento máximo, ni supera el endeudamiento a corto plazo, no supera la carga financiera y el mínimo de 3 de veces que quiere generar utilidad sobre los intereses lo está logrando. Ahora, para efectos de que ustedes lo evalúen como contadores dentro de sus empresas, también es muy importante que miren cuál es la relación de cada cuenta con respecto al total de los pasivos. Por ejemplo, en el primer caso, ¿cuántos son los proveedores del total de pasivos? El 21%. Bien. ¿Cuántos son los pasivos financieros, tanto corto como largo, del total de pasivos? El 53. Entonces, la mitad de mis pasivos es financiero que tiene costo. ¿Cuánto es el beneficio de empleados? El 3. Bien. ¿Cuánto es impuestos? Que depende del resultado y de otros factores. El 4. Bien. ¿Y cuánto es otros pasivos del total de mis pasivos? El 17. Entonces, en realidad, ¿cuál es el de mayor relevancia? Los costos financieros. Representan el 53, el 46 y el 46. El 100% de mis pasivos, ¿cómo está la torta, la distribución? Eso es importante para que ustedes lo midan en cada una de sus empresas y en el análisis. Y la otra estructura es del total de mis activos, ¿cuánto debo? Yo podría coger mi deuda financiera por el nivel de deuda y me da el 2062. Yo podría coger el total de mis obligaciones sobre el total de activos y me da el 2062. Cualquiera de las dos llegó a la misma. Es saber
del total de mis activos hasta dónde me endeudo en las deudas que tienen costo financiero. Listo. Y el otro elemento que lo veremos más adelante en el último módulo, en las últimas semanas cuando estemos proyectando, es de lo que yo vendo, cuánto se me va en capital, o sea, en las obligaciones financieras de corto plazo. ¿Qué relación tiene eso con mis ventas? Y eso a un porcentaje, el 5,79, el 5,29, el 4,37. Porque cuando uno está cogiendo el estado de resultados, él reconoce solo el interés, él no reconoce el capital. Esta es la forma de tratar de reconocer también el capital de la deuda. Entonces, en nuestro modelo ya tenemos todo el capital de trabajo y todo el endeudamiento para que lo vayan avanzando en su trabajo, en su modelo. ¿De acuerdo? Y nos quedaría faltando los indicadores de rentabilidad. Estos indicadores de rentabilidad los vamos a partir en dos. Unos son el margen y otros son el rendimiento. El margen es lo que me queda de cada 100 que vendo. Y el rendimiento es lo que yo logro de cada 100 que invierto. Y ese rendimiento se puede calcular o antes de impuestos o después de impuestos. Entonces, por ejemplo, el margen. El margen es lo que me queda de cada 100 que vendo. Y hay tres márgenes que vamos a calcular: margen bruto, margen operativo y margen neto. El margen bruto es coger la utilidad bruta sobre las ventas. El margen operativo es coger la utilidad operativa sobre las ventas. Y el margen neto es coger la utilidad neta sobre las ventas. Todos tres tienen meta. Todos tienen meta. Este tiene el 45, el 10 y el 6. Y todos tres se calculan para cada año. Esta meta es un mínimo. Yo mínimo me quiero ganar el 45. No lo logré. 44, 44, 41. Explicaré el por qué. Yo mínimo me quiero ganar el 10. No lo logré. 94, 96, 916. Yo mínimo me quiero ganar el 6. 56, 5, 13, 525. Desde el costo venía afectado y ya tendría que hacer el análisis del por qué. Ahora una meta es para tratar de cumplirla y explicar la variación. No es para cumplirla como de lugar, cueste lo que cueste o manipular las cifras. No, es explicar las desviaciones o el por qué no se cumple. En nuestro caso, estos valores, 41.90, 9.16 y 5.25, ya los habíamos hecho. Valos acá. 41.90, 9.16 y 5.25. Cuando hicimos el análisis vertical, ya los teníamos hecho como márgenes. Ahora, ya no solo el margen se calculará, sino vamos a calcular ahora el rendimiento. Para calcular el rendimiento y que lo puedan interpretar muy bien, lo que hacemos es esto. Traigo la deuda financiera, tanto a corto como a largo. Traigo el patrimonio. Estas son las dos fuentes de financiación que tienen costo: deuda financiera y patrimonio. ¿A qué tasa está la deuda financiera? Al 5,20. ¿Y a qué tasa está el patrimonio? Al 6,20. Son los datos que traía inicialmente de nuestro modelo. Entonces vuelvo y los hago aquí abajo. Deuda financiera, patrimonio, la suma de las dos. ¿A qué tasa está la deuda? Al 5,20. ¿A qué tasa está el patrimonio? Al 6,20. Solo que aquí le va a agregar una variable, es la tasa de impuestos. Listo. Entonces la tengo después de impuestos y antes de impuestos. ¿Qué voy a calcular con esta? Lo primero es esto. Yo sé que la tasa esperada es el 6,20. Perfecto. Esa es mi tasa esperada, el 6,2. Pero ¿cuánto me cuestan los recursos sabiendo que tengo tanto deuda como patrimonio? Es el endeudamiento sobre el total de las fuentes por su tasa más el patrimonio sobre el total de las fuentes por su tasa, el 5,95. En cambio, si yo hago esto después de impuestos, que trae el 1 menos T, el 1 menos el impuesto, es la tasa esperada, el 6,20. Esa ya la tenemos. Sería
el endeudamiento sobre el total de las fuentes por su tasa por 1 menos T, y ahí está el beneficio tributario que hablamos, más el patrimonio dividido el total de las fuentes por su tasa. Mientras aquí me da el 5,53, aquí me da el 5,95, antes de impuestos y después de impuestos. Entonces, antes de impuestos, ¿qué utilidad cojo? La utilidad operativa. Esta utilidad operativa sobre los activos. Sobre los activos. Y después de impuestos, ¿qué utilidad cojo? La utilidad operativa también, pero a esa utilidad operativa le quito el 1 menos T. Y esa es la que divido sobre los activos. Después de impuestos siempre es por 1 menos T. ¿Y qué utilidad cojo para el patrimonio? La utilidad antes de impuestos. Esta, sobre el patrimonio. En cambio, después de impuestos, cojo la utilidad después de impuestos, o sea, la neta, sobre el patrimonio. O todo antes de impuestos o todo después de impuestos. Y observen, antes de impuestos se cumple y se cumple. Miren que la gráfica muestra la barra gris por encima de la amarilla. Antes de impuestos yo logro generar valor y después de impuestos no se cumple levemente y se cumple. O sea que en el año 1 miren que no se cumple, 610, 620, se cumple levemente y sí se cumple en el último año. Entonces, la más diciente, la más clara, es la que se hace después de impuestos, la rentabilidad después de impuestos. Este indicador de valor lo veremos más adelante, lo oculto, pero hasta aquí tenemos los elementos para que ustedes llenen su modelo y validen con los videos que les voy a ir complementando esta semana, entendiendo bien el endeudamiento y la rentabilidad, y vean este video pausado, despacio, adelanten y devuelvan de manera que puedan entender claramente los indicadores de endeudamiento y rentabilidad, cómo los hablan y cómo los evalúan. Esto es un máximo. Si yo digo que esto es un máximo, tendría que decir, perdón, que la empresa lo logró o no lo logró. Pero si digo que es un mínimo, tendría que saber si la empresa lo logró o no lo logró. Como son rentabilidad, la rentabilidad en realidad son mínimos. Como son estos de margen, como son rentabilidad, también son mínimos. Solo que ya este lo interpreto así, que el rendimiento del patrimonio sea mayor a la tasa esperada, y eso se logra cuando el rendimiento de la empresa es mayor a lo que le costaban los recursos. Cuando son endeudamientos, estos sí son máximos, máximo el 50, máximo el 40, máximo el 4. Entonces, dependiendo si es mínimo o máximo, cómo interpreto yo el indicador y cómo lo llevo a un buen diagnóstico. ¿Ok? Entonces les dejaré compartido esto, muchachos, para que el día de hoy puedan trabajar al detalle sobre este tipo de indicadores.